Hay una población cerca de la capital de Donetsk que probablemente nunca habréis oído. No habréis oído el nombre. Se llama Marinka. La situación en la ciudad, os puedo asegurar, os voy a mostrar ahora el vídeo, es prácticamente un apocalipsis. No estoy exagerando. Si consideráis que estoy exagerando, esperad 15, 20 segundos, un minuto y lo valoráis por vosotros mismos. Además de ello, y después analizaremos algo que a mí siempre me ha generado muchas dudas. ¿Por qué se está dando esa picadora de carne, esa batalla de artillería en la ciudad de Bakhmut, que parece que no va a ningún lado? ¿Por qué se están empeñando los rusos y los ucranianos en defender o atacar la ciudad con tanta vehemencia cuando no parece que es tan importante? Vamos a debatir qué es lo que puede estar detrás de esta batalla, de esta picadora de carne donde han muerto miles de soldados rusos y ucranianos en Bakhmut. Pero como he dicho al principio, Marinka, el apocalipsis. ¿Estáis escuchando? ¿Oís de fondo? ¿Escucháis de fondo los disparos? ¿Veis los árboles? ¿Veis los edificios? ¿Veis por una zona que se está avanzando que no sé si era una zona prácticamente peatonal, si era un parque, no sé lo que era? Pero hay una especie de rescoldos de pinos o de algún árbol de otro tipo. Esto es terrible. Esto lo ¿Veis esta ciudad en el mapa que ahora mismo está pasando de manos? Es auténticamente atroz. Y escuchad de fondo. ¿Os habéis dado cuenta que el tanque está intentando disparar a esas zonas en las que ven fogonazos, en las que están escuchando disparos? Es terrible. Parece que está abriendo paso y está intentando arrasar los edificios que están delante, en los que en uno de ellos, justamente cerca de esta dirección, donde está corrigiendo disparo, parece que hay unidades ucranianas. Es auténticamente... Yo no considero que sea esta una exageración. Esto parece sacado de un videojuego, parece sacado de la Segunda Guerra Mundial, de las peores cosas de la Segunda Guerra Mundial. Parece... La zona es apocalíptica. Yo no se me ocurre otra forma de calificarlo. Es una zona apocalíptica. Fijaos cuando dispara el humo que se levanta. Fijaos de fondo. Podéis ver los detalles. Podéis intuir dónde están las unidades enemigas. Y además esta población está cambiando de manos. En estos momentos, mientras estamos hablando, es una zona disputada. Es una zona disputada. Marinka es una zona disputada y una zona en la que se puede correr, se puede mover el frente de batalla. Pero fijaos, y vamos a seguir este tanque, los movimientos que hace. Pasando por los cascotes, cómo va pasando por encima de esos esqueletos de esos árboles que están quemados, arrasados por las bombas. Es un entorno que parece sacado de Mad Max. De Mad Max, de un videojuego horrible. De una situación de muerte, de contaminación y de guerra. Me imagino intentar ser un tanquista e intentar disparar a través de esa nube de polvo, del humo del disparo, en fin, es tremendo, es tremendo. Además, el color, que parece que no está... Bueno, parece... nunca podemos estar seguros por el tipo de compresión que hacen las redes sociales, por prácticamente la cámara con la que se graba, etcétera. Pero el tono grisáceo de todo es de verdad, me faltan palabras para describirlo. Vamos a seguir.
Fijaos cómo el tanque intenta volver, entre comillas, a una posición prácticamente a cubierto, utilizando el edificio que tiene a la izquierda y bueno, y supongo los que tiene a la derecha, para que no le ataquen con un Javelin o algo parecido. Es una auténtica brutalidad. Es una auténtica brutalidad. Pero bueno, chicos, como hemos visto, hemos acabado el vídeo. Quería enseñaros la situación en Mariinka. Al menos en toda esta área es un área arrasada. Es un área en la que vemos que ha habido fortísimas batallas de artillería, porque vamos, la situación en la que están los edificios, los árboles, etc. Si os parece, vamos a hablar de Bakhmut. Vamos a hablar de la picadora de carne de Bakhmut. Una ciudad que está sufriendo un golpeo enorme, una batalla terrible. Está sufriendo lo que podría calificarse como una situación parecida a lo que fue la Primera Guerra Mundial. Una situación en la que hay una batalla de artillería y se golpea las líneas de frente que son más o menos estáticas. Vamos a ver dónde está Bakhmut y vamos a intentar dar una pequeña explicación de por qué está ocurriendo esto cuando no debería tener una razón para ello, porque es el único punto en el que Rusia en estos momentos está a la ofensiva. Bueno, esto es el mapa. Esto es el mapa de la guerra de Ucrania, entre comillas. Veis, la zona rosa es la zona conquistada en 2014, también Crimea. Las zonas verdes son zonas recuperadas por Ucrania y las zonas naranjas son zonas que aún mantiene Rusia y que ha conquistado en este 2022. Vamos a ver la posición de Bakhmut, porque es importante. Fijaos, Bakhmut está aquí. Esto es el Donbass. Esto es el Oblast de Donetsk. Esto es Bakhmut, donde veis que hay líneas de ataque rusas que más o menos intentan presionar en estas direcciones. Intentan rodear la ciudad, una ciudad en la que ya habían entrado las tropas rusas y que fueron expulsadas de ella. ¿Por qué empeñarse en entrar en una ciudad en la que has tenido probablemente miles de bajas? Lo sabemos en el futuro, si han muerto 2.000, 3.000 o 4.000 soldados rusos, no lo sabemos. Pero tiene que haber sido una auténtica carnicería. Lo mismo también respecto a los ucranianos. Los ucranianos tienen que haber perdido unas cantidades de soldados verdaderamente enormes. La explicación más simple, la explicación que todo el mundo ha dado y que es parcialmente correcta, en mi opinión, claro está, y es que Bakhmut, y ahora vamos a verlo, es, como veis aquí en la imagen, un nudo de comunicaciones de especial importancia local. Aquí está Bakhmut, podéis ver cómo es un nudo de comunicaciones cuyo control especialmente importante por una vía en concreto, o por dos vías en concreto en una línea, que es esta línea de aquí. Esta línea que vamos a dibujar en prácticamente verde, porque además, aparte de la carretera, está la línea de ferrocarril, que avanza hasta las ciudades más importantes de lo que queda por conquistar del Oblast de Donetsk, que son Sloviansk y Kramatorsk. Por lo tanto, podríamos decir que sí, que hay una explicación de nudo de comunicaciones. ¿Pero es eso suficiente como para justificar esta picadora de carne? ¿Es eso suficiente como para empeñar miles y miles y miles de personas? Yo nunca lo acababa de entender. Estar golpeándote durante semanas y semanas y semanas. ¿Puede ser algo tan estúpido? A lo mejor no lo es. Aquí voy a seguir y voy a citar el análisis de John Haley, que intenta dar una visión de cuál puede ser la estrategia rusa, no calificándola como loca,
sino calificándola como, digamos que, audaz. Audaz. Y que tampoco significa que tenga unas altas posibilidades de tener éxito, pero sí que podría tener un enorme impacto en caso de suceder. Fijaos aquí, este mapa que os estoy mostrando. Fijaos en esas líneas azules troqueladas y esas líneas rojas. Esas líneas indican las fortificaciones que hay a ambos lados de la línea de frente, a ambos lados. Estas son las líneas troqueladas donde están las fortificaciones rusas. Aquí podéis ver, voy a dibujar las líneas azules, que son las líneas de fortificaciones ucranianas. Si los rusos pueden romper la zona de Bakhmut aquí, lo que pueden hacer es flanquear estas fortificaciones, pero no solo eso, podrían volver y flanquear las fortificaciones que están al sur también. Podrían flanquear, ir prácticamente por la espalda de las fortificaciones en lugar de romperse la cabeza, de chocar contra toda la línea de frente. Sería como abrir un agujero en una presa y posteriormente disparar, más que disparar, atacar por la espalda, atrapar a las zonas enemigas que están fortificadas en esa línea azul. Evidentemente, los ucranianos podrían verse forzados a retroceder, lo cual, si hacen ese movimiento lógico, llevaría la línea de frente mucho más atrás. Podríamos debatir hacia dónde, pero mucho más atrás. Porque además esas líneas defensivas, esas fortificaciones de segunda línea y de tercera línea ya existen. Con la ventaja de que el terreno es ventajoso para Rusia una vez superada esta línea defensiva en la zona de Bakhmut. Además podéis ver, esto es un mapa de la altura del terreno. Bakhmut está aquí, en esta área relativamente poco elevada. Los movimientos en esta dirección y en esta dirección avanzarían hasta más o menos aquí, sobre todo especialmente esta zona al sur, que es la zona de Donetsk. Donetsk está siendo utilizado, según se dice, por los ucranianos como un centro logístico. Además, Donetsk y toda esta área, aquí es una posición defensiva, pero que podrían avanzar Rusia con relativa facilidad hasta esos puntos, poniendo en peligro la logística de la zona. Y sobre todo avanzando hasta el norte, que es la dirección de Sloviansk y Kramatorsk, que es la zona más atractiva, entre comillas. Es la zona que de verdad querrían conquistar. La logística ucraniana podría quedar afectada en estos puntos. ¿De acuerdo? En estos puntos. Y además, el frente podría acabar moviéndose en toda esta zona, como he dicho, hasta el canal, como podéis ver en este gráfico, y podría controlarse buena parte del Oblast de Donetsk en una futura ofensiva. ¿De acuerdo? Una futura ofensiva. Por cierto, esto es Marinka. Este punto aquí, que veis en naranja, es Marinka. Es un punto que está cambiando de manos. Ahora parece ser que está en manos rusas. Y es un punto que es el que hemos visto el vídeo anteriormente. Que, bueno, está totalmente destrozado. Está totalmente destrozado. Aquí tenemos la población de Bakhmut. Aquí vemos el área de Toretsk, que os he dicho anteriormente. Y el área hasta la que, bueno, se podría llegar hasta aquí. Toretsk está bastante más elevado. Está como 100-150 metros a más altura. Eso daría daría una ligera ventaja a la artillería ucraniana. Y aquí vemos las ciudades de Sloviansk y Kramatorsk, que son las ciudades clave
en todo esto. Son las ciudades para controlar, son las ciudades más importantes que quedan para conquistar en Donetsk. Y vemos la carretera E40. Además vemos que aquí hay una línea de ferrocarril y que Sloviansk y Kramatorsk están muy, muy cerca. Digamos que Rusia, además, una base que podría estar intentando jugar. Fijaos, la ofensiva ucraniana en la zona del Donbass, en la zona específicamente de Lugansk, se sospecha, o se cree, los análisis van en esa línea, que debería avanzar en cualquier momento, más o menos en Svatove, y podría avanzar también por Kremina. Podría avanzar por Kremina y por Svatove. Pero, ¿qué ocurre si Rusia pudiera romper, repito, pudiera, no es fácil, flanquear desde aquí? Flanquear desde Bakhmut y amenazar las tropas ucranianas que están intentando avanzar por Lugansk, por el norte de Donetsk y por Lugansk. Eso para nada es fácil teniendo en cuenta el estado de las fuerzas rusas. Pero, ¿y si esos 360.000 movilizados de los que hemos hablado tanto tiempo, que probablemente no están en el campo de batalla? Bueno, se habla de que pueden haber llegado al campo de batalla 40, 45.000, 50.000. ¿Qué ocurre si se está haciendo de una buena parte de ellos una instrucción más larga y van a ser utilizados poco a poco, porque tampoco existe la logística, en mi opinión, rusa como para meter 300.000 soldados ahí en el frente? Creo que no los pueden mantener ahí. Pero ¿qué ocurre si sí que pueden mantener 40, 50.000, 60.000, los que sean, e intentan hacer esta operación relativamente ambiciosa que estaban intentando realizar, porque lo de la operación en Bakhmut, la verdad es que lleva semanas, y tenía mucho más sentido cuando podía ser un movimiento de pinza desde aquí, desde Izium a Kramatorsk, antes de perderlo. Cuando cayó Izium, la zona de Izium, la zona del Liman, este movimiento es mucho más complicado, porque esa zona norte, el norte de la pinza, ahora está en manos ucranianas. Entonces, más allá de un núcleo de comunicaciones, Bakhmut quizá además es una forma de amenazar a la logística ucraniana, es una forma de intentar romper la línea y flanquear a la primera línea de defensa y llegar a la segunda, y una forma de, en el futuro, si consideran que eso puede ocurrir, pueden llevar más tropas a la zona cuando estén formadas y tengan refresco. Repito, esto no significa en nada eso tenga éxito, o no. Significa que quizás esto lo que hay detrás de una estrategia que para muchos, personalmente para mí, era muy difícil de entender. Muy, muy difícil de entender.